Oye, Iker, bueno, aprovechando también entonces en la cárcel, eh, ¿cuál es la percepción que estas personas tienen ahora de la justicia en México? No, bueno, entonces ya te imaginarás, la percepción que ellos tienen es pues, que al menos en el estado de Tabasco no existe la justicia, no existe un sistema de justicia que verdaderamente garantice un juicio justo y que garantice realmente que estén detenidos y sean condenados personas que hayan cometido un delito, ¿no? O sea, no existe eso. Eso no significa, ellos tienen confianza, ellos creen y confían en que el Poder Judicial de la Federación, y en este caso ya en particular, si es que la Suprema Corte de Justicia atrae el caso, van a encontrar justicia en el caso en que se encuentran involucrados. Aparte, recuerdo muy bien cómo iniciaba este documental, dividido en diferentes episodios, pero preguntando Roberto, ¿no? Yendo a esta cárcel en particular en Macuspana y preguntándole a los presos que estaban allí, ¿quiénes de aquí están por algo que pues no cometieron? Y había muchos que levantaban la mano, ¿no? Claro. Es decir, este documental está basado o está enfocado en 4 personas, en lo que estamos hablando en este momento de 3 personas, pero allí hay otros casos también de injusticia, ¿no? Que seguramente cuando se construyan sus historias, pues también son personas que tampoco confían en esta justicia, por lo menos en este estado en particular. Claro, sí, totalmente. De hecho, así es como inicia todo esto, ¿no? Con una visita de Roberto Hernández al penal de Macuspana, para hacer una cuestión una estadística, ¿no? Respecto a temas de tortura y estas cuestiones, y donde empieza a preguntar, sale que mucha gente dice, yo estoy aquí sin haber cometido el hecho que se me atribuye, y también hay mucha gente que independientemente de si participó o no en el hecho que se le atribuye, hay mucha gente que está ahí sin que haya tenido un juicio justo, ¿sí? Un juicio en donde se respetaron verdaderamente sus derechos fundamentales. O sea, y eso es algo que no podemos perder de vista y que a veces como sociedad perdemos de vista. O sea, más allá de si primero tenemos que partir de que todas las personas somos inocentes, o sea, se nos presume inocente. Hay una cuestión que se llama la presunción de inocencia. Por lo tanto, es el Estado quien debe probar la responsabilidad penal de la persona, pero no de cualquier manera, la tiene que probar respetando los derechos fundamentales de esa persona, ¿no? Entonces, no, más allá de analizar o de ver, y creo que es el punto fundamental que en cierta forma nosotros le estamos pidiendo a la Corte, es decir, analicemos que estos muchachos, más allá de que son inocentes, tampoco tuvieron un juicio justo, ¿sí me explico? Un juicio justo entendido como un juicio donde se respeten sus derechos, ¿sí me explico? Entonces, eso es algo que no se puede permitir, o sea, ninguna persona debe estar en la cárcel, o ninguna persona puede ser juzgada sin que se le respeten sus derechos más elementales. Entonces, ese es un punto fundamental. Bueno, para esta plática retomo uno de los tweets de Roberto Hernández, platicaba justo de esto que estábamos comentando hace rato, ¿no? El ministro presidente Arturo Saldívar propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia traer el caso de duda razonable historia de 2 secuestros de la serie de Netflix. Dice él, agradezco al equipo, a las instituciones, te felicita a ti, al abogado Iker Ibarreche. Y cuéntame, después de este tweet que puso hace 4 días Roberto, ¿qué ha pasado y qué es lo que tendría que pasar próximamente? Bueno, lo que está pasando, digámoslo, es lo siguiente. Nosotros, el 5 de enero de este año, formalmente le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de atraer los amparos directos, un juicio de amparo directo, o quizá generando todo esto. Por estos muchachos se promovió un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en Tabasco, ¿sí?
En principio, quien va a resolver ese amparo directo es un tribunal colegiado en Tabasco, pero es federal, es un tribunal federal, pero con residencia en Tabasco. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una facultad en la ley que le permite atraer los amparos, un amparo, ¿sí?, directo como este, para resolverlo. ¿Cuándo? Cuando considera que es un caso de interés y trascendencia, ¿sí? Nosotros no le podemos exigir, no podemos obligar a la Corte a que lo atraiga, no somos, ellos le llaman, nosotros no tenemos esa legitimación. Lo que nosotros hacemos es pedirle a la Corte que ejerce esa facultad, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos el 5 de enero fue eso. Nosotros fuimos informalmente a través de un escrito y de forma particular se lo habíamos solicitado a la presidenta a la ministra presidenta de la primera sala, que es la ministra Ríos Farjat. ¿Y por qué? Porque la primera sala de la Corte es la que está especializada en materia penal, ¿no? Entonces nosotros se lo pedimos a ella, esa solicitud, diciéndole, le solicitamos que ejerza la facultad de atracción, atendiendo a que este es un caso de interés y trascendencia que consideramos debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por la mecánica administrativa de gestión que tiene la Corte, este escrito primero pasa por presidencia antes de llegar a las salas, ¿no? Entonces, al llegar a la presidencia, evidentemente el ministro presidente tiene la posibilidad de jalarlo, por llamarlo de alguna manera ciudadana, jalar el asunto, y él lo que hace es proponerle al Pleno de la Corte, es decir, a los 11 ministros, que se ejerza la facultad. Eso lo hizo en una sesión privada del 24 de enero. El 24 de enero lo que hace el ministro es eso, decirle a los demás ministros, miren, está este caso en donde se está solicitando que la Corte ejerza la facultad de atracción, yo lo hago mío, es decir, yo le solicito al Pleno de la Corte que atraigamos este caso para que lo resolvamos. Por motivo de eso, los ministros y ministras no es que ya hayan aceptado, sino a la petición que hace el ministro presidente, lo que dicen, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, la presidencia de la Corte lo que hace es que le pide, digámoslo, el caso al Tribunal de Tabasco. Le dice, oye, tú tienes este amparo directo, mándame las constancias del caso, ¿sí?, para que analicemos si lo atraemos o no. Mientras tanto, ya no lo resuelvas, no lo resuelvas hasta que te digamos si lo vamos a traer o no. Ya el tribunal colegiado en Tabasco ya envió las constancias a la Corte, ¿sí? Y entonces, ahorita en que estamos, se supone que la siguiente sesión privada, que ahorita no tengo conocimiento cuándo vaya a ser, ¿sí?, en la siguiente sesión privada, los ministros y ministras van a debatir si se atrae o no el caso. ¿Qué puede pasar? Son dos opciones, ¿sí? Que los ministros digan, efectivamente, alguno diga hay que atraer el caso, ¿sí? Y por lo tanto, ya no lo va a resolver el tribunal colegiado en Tabasco, sino lo vamos a resolver nosotros, o que digan, no se cumplen las características de interés y trascendencia y no lo vamos a resolver nosotros, y por lo tanto le van a decir al tribunal de Tabasco, resuélvelo tú en los términos en que lo estabas haciendo. Eso es en lo que estamos. Yo espero que muy pronto, en este mes, a lo mejor esta semana, la próxima, tengamos ya el resultado en el sentido de si lo va a atraer o no lo va a atraer la Corte. Bueno, en estas dos opciones, si lo atrae, quiere decir que, bueno, quizá haya más posibilidades de darle solución a todo esto que están planteando. Y si no, pues poner a trabajar a los de Tabasco que hasta ahorita no lo han hecho, ¿no? Claro. No, es un caso que ha estado allí perdido, archivado, qué sé yo, y por lo menos quiero entender, Iker, que todo esto que ha pasado, gracias a este documental y a esa impotencia que se ha sentido a nivel de público, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando se estrenó este documental, no había persona que lo hubiera visto y que dijera, o sea, se quedaban con este sentimiento de rabia, de cómo es posible que esto pase, con un miedo también de no me vaya a pasar a mí, que me vayan a culpar de algo que pues nomás no. Pero regreso a esto que es lo básico, Iker. Todo esto que se ha logrado es gracias a haber hecho esta denuncia que se hizo muy fuerte gracias a un documental que se vio en una plataforma streaming con tanta fuerza como es Netflix. Sí, definitivamente que sí. O sea, no podemos negar
por decirlo de alguna manera, que esta cuestión de denuncia vía documental, vía esta plataforma Netflix, los aspectos que nosotros consideramos por lo cual lo tiene que atraer la Corte es porque este caso ya es tan conocido, tan público, que lo que resuelva la Corte, ¿sí?, va a impactar en las resoluciones de los tribunales a nivel nacional, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros estamos diciendo que uno de los grandes problemas de este caso, ¿sí?, desde el punto de vista técnico, es que a mitad del juicio, ¿sí? Como se ve en el documental, a mitad del juicio cambian uno de los jueces, ¿sí? O sea, el tribunal colegiado que estaba resolviendo el juicio oral de estos muchachos estaba integrado por dos juezas y un juez, y de repente ya el juez desapareció y ahora eran 3 juezas. Bueno, eso está prohibido por la Constitución y por la ley, ¿sí? Claro, si la Corte resuelve que eso es incorrecto, como ya lo ha venido resolviendo, pero lo reitera y dice esto está mal, así no se puede juzgar a las personas, entonces ya no es nada más que lo resolvió en un caso, sino que es en un caso que ha tenido un impacto a nivel nacional o internacional, y entonces los tribunales, los poderes judiciales de los estados se van a dar cuenta que no lo pueden hacer así. ¿Sí me explico? Porque ya cualquier abogado va a invocar este caso y va a decir, señoría, ¿se acuerda el caso de tal, en donde la Corte resolvió? Y nadie podría decir lo contrario. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que este caso, además de todas las injusticias, el hecho que se haya hecho público, que haya tenido esta trascendencia a nivel nacional e internacional, te le genera esta posibilidad de que la Corte mande una señal muy fuerte respecto a cómo se está trabajando el sistema de justicia en México, en los diferentes estados, porque estas fallas que vimos en el caso, o estas violaciones de derechos que vimos en el caso de estos muchachos, no solo se dan en Tabasco, se dan en otros estados también, ¿sí? Entonces, pero claro, un señalamiento, un pronunciamiento de la Corte impacta en todos. Es muy diferente a que a lo mejor lo mismo lo puede decir el tribunal colegiado en Tabasco, pero pues lo dijo un tribunal colegiado en Tabasco. ¿Sí me explico? Con todo respeto, el tribunal colegiado de Baja California dijo, bueno, pues eso lo dijeron en Tabasco, y el de Quintana Roo va a decir, pues lo dijeron en Tabasco, pero no es lo mismo que te lo diga la Corte. ¿Sí me explico? Exacto. Ese es el impacto. Es el foco que se le pone, ¿no?, a los temas. Me imagino que es algo como lo que ocurrió con Presunto Culpable, otro de Roberto Hernández, ¿no?, que era un caso en particular, pero que ayudó a construir todo este aparato que hay alrededor de los juicios orales y tal. Y en este caso, con duda razonable, también es, ok, ocurre en Tabasco, pero dense cuenta que no tiene por qué venir la Suprema Corte a decirle, oye, Tabasco hace esto, oye, Quintana Roo hace esto, oye, Jalisco también hace esto. O sea, tendría que ser un llamado de atención, digamos, generalizado. Exacto, eso es. O sea, la resolución de la Corte es prácticamente ya qué juez del país, tanto a nivel federal como a nivel del estatal, va a ir en contra de lo que acaba de decir la Corte. ¿Sí me explico? Si tarde o temprano lo vas a perder el asunto. O sea, es decir, el precedente que sienta la Corte es muy fuerte. Y ese es el aspecto, ¿no? Y qué bueno que mencionas el documental anterior de Roberto, porque el documental anterior de Roberto efectivamente fue un parteaguas y fue un punto muy fuerte de presión para la modificación del sistema de justicia penal, ¿sí? De pasar de este sistema tradicional que conocemos escrito a este nuevo sistema oral y tal. Pero este nuevo documental lo que nos muestra y lo que nosotros, o al menos desde mi perspectiva como litigante, y como ciudadano, es decirle, ok, ya transitamos a este nuevo modelo, pero no podemos permitir que haya una mala implementación del nuevo modelo. Y lo que estamos viendo en ese documental es una pésima implementación del nuevo modelo de justicia, ¿sí? Entonces, eso es lo que también puede detonar este documental. Es decir, que las autoridades y la Corte diga, a ver, ya cambiamos de sistema, pero lo estamos haciendo mal. El nuevo lo estamos aplicando mal. ¿Por qué? Por estas cuestiones que, por ejemplo, te digo. Por ejemplo, una audiencia de juicio oral debe durar, empieza el lunes y continuamos el martes, miércoles, jueves, viernes y terminamos. No puede ser que empieces el lunes y la suspendas un mes y luego el siguiente mes y la vuelves a suspender y luego el siguiente mes y la vuelves a suspender, porque entonces ya se rompe toda la idea del sistema. Aparte de que humanamente es como desgastante, ¿no? No, desgastante y terrible, ¿no? Porque
A veces pienso que nosotros, y lo digo porque yo soy operador del sistema, nos deshumanizamos del problema. ¿Y en qué sentido lo digo? No, bueno, vamos a suspender aquí la audiencia y continuamos el próximo mes. Es un mes más en la cárcel para estas personas. ¿Sí me explico? O sea, sí, yo este mes voy a dormir en mi casa y voy a comer en mi casa, pero ellos están en la cárcel. Entonces, como que nos deshumanizamos de eso y vemos los tiempos ya como, bueno, pues seguimos el próximo mes seguimos y el próximo mes seguimos. Oye, nada más que son meses en la cárcel para ellos. Wow. Pues bueno, seguramente Iker no va a ser bueno, sí fue la primera vez que hablé contigo, pero yo creo que no será la última por todo este proceso que hay. Si me permites tener contacto contigo más adelante cuando resuelva la Suprema Corte, la verdad es que es un caso que nos interesa mucho a raíz de lo que se ha mostrado en este documental. Entiendo que, bueno, Roberto anda en otras latitudes, es difícil de la conexión, pero yo agradezco muchísimo que nos hayas orientado. Te agradezco a ti mucho el espacio y creo que es bien importante el papel de los medios de comunicación para que la gente sepa a qué tiene derecho. ¿Sí me explico? A qué tienes derechos y si un ciudadano que está siendo juzgado le pasa, por ejemplo, esto, que le cambian al juez o que su proceso se prolonga así, sabe que le están vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo encantado y a tus órdenes. Bien, pues muchísimas gracias, Iker.